Para que en su casa pueda estudiar y pueda contestarse a usted mismo esas preguntas. Sí, no es que vamos a tomar lección ni nada de eso, sino que es para afirmar conceptos. Y así va a pasar en todas las materias y en todas las lecciones, ¿sí? En la número 1 hay preguntas al final, en la número 2 también, y en todas. Así que sí, volvemos a la primera página ahora, donde dice Introducción. Hoy vamos a ver la vida de Jesús, Introducción. ¿Comenzamos? Lo vamos a desarrollar así. Mire, objetivo. El objetivo de la introducción de esta clase de esta tarde es vivir como Jesús. Y suena tan lindo, ¿no? Vivir como Jesús. Ya quisiéramos todos vivir como Jesús, pero vamos a entrar un poco más en tema y vamos a ver de qué manera se vive como Jesús. Y yo lo separé en dos partes. En obediencia al Padre, pueden ir apuntando, algunas cosas no están ahí, y si no pueden ir subrayando el apunte. En obediencia al Padre, número 1, y la otra manera es en compasión por la gente, ayudándole a entender el propósito para el cual fueron creados. No es nada más ni nada menos que evangelizar, ¿sí? Hay una persona que está por la calle que vive porque vive. Nuestra tarea como hijo de Dios es decirle, mira, el Señor te creó para darle gloria. Y le presentamos el evangelio de la cruz. Y la persona, además de aceptar a Jesús, comienza a entender cuál es el propósito de su vida acá en la tierra. ¿Sí? No es nacer, crecer, trabajar y ya está. No, hay un propósito eterno para cada uno de nosotros. Jesús tenía y tiene compasión por la gente. Sigue teniendo compasión por la gente. Ahora bien, ¿por qué vamos a estudiar la vida de Jesús? Porque es el tema, ¿no? No, vamos a estudiar la vida de Jesús primero porque soy su hijo. Te voy a pedir que pongas, Selena, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ya está, hasta ahí nomás. Somos llamados hijos de Dios. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar la vida de Jesús? Porque soy su hijo y yo quiero conocer a mi Padre, ¿sí? O sea, no hay más. Quiero vivir como Él, tengo que estudiar la vida de Jesús. Es número 1, si le quiere poner un número 2 a lo que le voy a decir, es porque es mi ejemplo a seguir aquí en la tierra. Y a veces admiramos a personas, que no está mal, podemos admirar a algún pastor y decir, yo quisiera ser como ese pastor, yo quisiera ser como este hermano que tiene tanta fe. No está mal, pero nuestro ejemplo, nuestro único modelo a seguir tiene que ser Cristo. ¿Amén? ¿Amén? Aleluya. A tener en cuenta, yo tengo que vivir como hijos de Dios, como un hijo de Dios. Es la manera que tengo que vivir. No puedo ser un hijo de Dios y vivir de otra manera, como vive el mundo. Pues no. Si no tenías luz sobre esto, hoy te digo que yo tengo que vivir como hijo de Dios. Yo tengo que tener su mismo sentir. Y ahora vamos a entrar en este tema también. Si yo no estudio la vida de Jesús, voy a vivir solamente de lo que me contaron. Y por ahí me contaron un 20% de lo que era Jesús. Y me pierdo de vivir la vida de plenitud que Cristo quiere que yo viva aquí en la tierra. Ya cuando vayamos al cielo es otra historia. Pero tengo que estudiar la vida de Jesús porque yo soy, ¿qué soy? Su hijo. Muy bien. Algunas características de Jesús. Te pido que pongas Efesios 2, del 5 al 11. Y vamos a ver algunas características que nos muestra este pasaje. Aún estando nosotros muertos,
A ver el 6. Efesios dice el apunte. Filipenses, perdón. Filipenses 2. Está mal apuntado, lo he apuntado mal. Filipenses 2. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hasta el 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Hasta ahí nada más. Y en este pasaje que acabamos de leer, vamos a mostrar algunas características de cómo era Jesús mientras estaba aquí en la tierra. Y se nos muestra un Jesús humilde. Él era el que más conocimiento tenía, ¿sí? Tenía mucho más conocimiento que sus 12 discípulos, lo sabemos, es así. Pero dicen que aún así escogió servirles, lavándole los pies la noche antes de su muerte. Jesús, teniendo todo el conocimiento, siendo Dios, siendo quien era, decidió humillarse. Servirle a los que estaban con él, a los discípulos. ¿De qué manera lo mostró? Lavándole los pies la noche antes de su muerte. Se mantuvo humilde cuando se rieron de él, cuando lo golpearon, cuando lo ridiculizaron, ahí está. Y aún siendo inocente, podemos encontrar en la palabra, y lo que ya sabemos es que lo mataron. Pudo hacer esto porque, y aquí me quiero parar, porque la humildad estaba dentro de él no estaba actuando, ¿sí? Él era humilde de verdad. No estaba actuando para zafar de las circunstancias, para decir, aquí me conviene ser humilde porque si no me matan. No. Él era humilde, ¿sí? No era un acto externo, no era una actuación lo que estaba haciendo. Estaba humildemente enfocado en el propósito de su vida aquí en la tierra, que era morir en la cruz para darnos vida. Todo iba pasando mientras él estaba aquí en la tierra. Él iba sanando, iba haciendo milagros, iba haciendo esto, pero todo, su propósito era ir a la cruz. Para eso lo había enviado el Padre, para morir por nosotros. Insisto, no es que se quedaba cruzado de brazos y decía, bueno, ya llegará a la cruz. No, iba cumpliendo su ministerio, pero él tenía muy firme cuál era el propósito de él aquí en la tierra. Por eso yo les decía hoy que tenemos que saber para qué fuimos creados nosotros, cuál es nuestro propósito. No va a ser morir en una cruz, porque no vamos a salvar a nadie, ¿sí? Porque el único que pudo salvar a la humanidad fue Jesús, porque no tiene pecado, no tuvo pecado. Pero sí hay un propósito firme y único para nuestra vida aquí en la tierra, que tenemos que caminar en pos de él, de eso. También se nos muestra un Jesús compasivo, no tenía problema con los números Jesús. Jesús no se mareaba con los números. Jesús, por un lado, le devolvió la vista a Bartimeo, que era uno solo, y por otro lado tuvo compasión de 5.000 que les dio de comer. Le era lo mismo, 1 o 5.000. Él tenía compasión y punto. No es que, porque son muchos voy a tener compasión, o por este solo voy a tener compasión. No, él tenía compasión. Su compasión era sin límites, donde se le presentaba la necesidad, ahí estaba Jesús. Jesús estaba en un lugar, iba caminando, iba entrando a una ciudad, había necesidad y se detenía, no podía pasar de largo. Tenía compasión, sea 1 sean 5.000. Y la compasión él la tenía solo por los que quería, solo por los que le caían bien, solo por su círculo íntimo. Pues no, mira, yo te voy a decir que tuvo compasión por un íntimo que se llamaba Lázaro, que lo resucitó. Y también tuvo compasión por el soldado que le habían cortado la oreja. ¿Se acuerdan? Malco, sí, que no era nada de íntimo. Tuvo compasión, lo tocó y otra vez le devolvió la oreja a su sitio. Tenemos un Jesús lleno de compasión. También dijimos que era humilde, que era compasivo, y también decirles que
se nos muestra en este pasaje que vimos un Jesús obediente. Búscame San Juan 8:28, por favor. Obedeció siempre a Dios. Dice, una parte nada más, dice, y nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Un Jesús obediente. No se manejaba solo. Él estaba sujeto a su Padre en todo momento. Según le decía el Padre, él hacía. Tenía, para tomar nota, tenía una relación tremenda con el Espíritu Santo. Si solamente iba donde el Espíritu Santo le guiaba. San Juan 14, versículo 1, nos dice así. Dice, no, San Juan 14, 1, perdón, 4, 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos... No. Lucas 4, vamos con Lucas entonces, a ver, Lucas 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, gracias Damián, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. El versículo 14 del mismo Lucas 4. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Solamente obedecía al Padre y el Espíritu Santo le guiaba. Pero claro, él estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? No hacía lo que le parecía. Y eso que era y es Dios, ¿sí? Pero tenía esa comunión con los tres. No tenía conflicto de tratar de entender por qué al Espíritu Santo se le ocurrían cosas, por ejemplo, como que lo guiaba a escupir la lengua de un hombre o a refregar barro en los ojos de otro hombre. Él no tenía ningún conflicto, simplemente obedecía. No pensaba, ¿qué va a pasar si yo oro y no se sana? ¿Qué va a pasar? La multitud se va a reír de mí. Él no tenía este tipo de conflictos, ¿sí? Porque cada vez que él hacía algo, el Espíritu Santo le guiaba a hacer. Él cuando entraba a una ciudad es porque el Espíritu le guiaba a entrar a esa ciudad. Tenía una clave para mí, y lo leí ahí. Tenía una clave para el éxito de su ministerio, que la verdad es que nos vendría bien imitarla a todos, ¿sí? La clave era escuchar lo que el Espíritu Santo le guiaba, número 1, y número 2, obediencia inmediata. Van ligados, escuchar lo que el Espíritu Santo le decía y obediencia inmediata. Él obedecía enseguida y el milagro sucedía. Insisto, alimentar a 5.000 o sanar a un ciego. El milagro sucedía porque él estaba guiado por el Espíritu Santo. No puedo escuchar y no obedecer, o puedo, pero no es lo que corresponde, y no puedo obedecer lo que no escucho, ¿sí? Jesús, en el lugar donde entraba, causaba impacto. Donde él iba, algo pasaba, no quedaba igual. Esa ciudad se formaba, había una revolución. Y algo que es tremendo es que donde Jesús iba, dice que tocaba a la gente, amaba a la gente, siendo Dios. No se la daba de importante Jesús. Jesús estaba entre la gente. No decía, ahora yo como sé tal y cual cosa, o porque he sanado, o porque he hecho esto, ahora yo ya estoy en otro nivel. Pues no es lo que Jesús nos enseña. Jesús nos enseña humildad, compasión y obediencia, ¿sí? Jesús, siendo Dios, dice que estaba entre medio de la gente y tocaba al necesitado, los amaba y la gente sentía eso. Por eso es que causaba impacto entre la gente. Algo pasaba cuando pasaba Jesús en medio. Y San Juan 21:25 nos dice, y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Esto está en Juan 21:25. ¿Qué quiere decir? Que hay más cosas que hizo Jesús, pero que no las puede reflejar la Biblia porque todavía se estarían escribiendo. Vamos a mirar el Nuevo Testamento, los 4 primeros libros.
Miren, de los 4 primeros libros del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, yo hice un cuadrito, pero que comparativo, pero que sería bueno que en su casa usted todo lo que yo voy diciendo, que es lo que está ahí en el apunte, los que tienen el apunte, puedan poner versículos, puedan ir a su casa y buscar versículos que ahora por un tema de tiempo no se puede hacer, pero puedan poner versículos. Es decir, esto lo dice por esto. Y busque el versículo, compare la misma parábola en los distintos evangelios, y así va a llegar a esta conclusión que la tiene ahí en el libro. Vamos a mirar los 4 libros del Nuevo Testamento. La vida de Jesús está relatada en estos 4 libros, que es lo que les dije recién, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Espíritu Santo inspiró a 4 hombres muy diferentes a escribir acerca de su vida aquí en la tierra. Estamos hablando de Jesús en la tierra, el ministerio de Jesús en la tierra. Libro de Mateo, escrito por un judío llamado Mateo, que era un ex cobrador de impuestos. Se volvió uno de los 12 discípulos más cercanos a Jesús. Lo revela a Jesús como rey. Quédese con eso. Mateo revela a Jesús como rey. Lo muestra como su maestro y relata muchas cosas de sus enseñanzas. Y el libro está dirigido directamente a los judíos cristianos. Eso es un resumen muy resumido del libro de Mateo, que luego, ya le digo, sería bueno que busque los versículos y los vaya poniendo al lado de cada punto. El libro de Marcos está escrito por un judío que se llamaba Marcos, que se convirtió bajo el ministerio de Pedro y viajó con Pablo y Bernabé. Así que no conoció a Jesús en persona. Mateo lo revela como rey. Marcos lo revela a Jesús como siervo. Trata de las acciones de Jesús, de las acciones de Jesús que de sus enseñanzas. Y muestra a Jesús como un extraordinario trabajador. El libro de Lucas está escrito por un gentil. ¿Qué es un gentil? Uno que no era judío, llamado Lucas. Que saben que Lucas era médico. Mateo lo revela como rey. Marcos lo revela como siervo. Lucas lo revela como el hombre perfecto. Escribe acerca de la parte humana, como buen médico, ¿sí? De la parte humana de Jesús. Y da a conocer la forma de vida de Jesús en su totalidad. Habla mucho de las enfermedades, las describe, y siempre desde el punto de vista médico, claro, porque era médico, ¿sí? De sanidades y de todo lo que Jesús hacía respecto a lo que es la medicina, ¿sí? Ese es el libro de Lucas. Y el libro de Juan está escrito por Juan, un judío, que era el discípulo más que a Jesús, más lejano, era el discípulo más cercano a Jesús. Y lo revela a Jesús precisamente como Dios, como rey, como siervo, como hombre perfecto y ahora como Dios. Escribe acerca de la deidad de Jesús, escribe acerca de la parte divina de Jesús. Nos habla más, quizás es el libro más diferente a los otros 3 evangelios, nos habla más de los últimos tiempos. Y los otros libros nos dicen los eventos que se llevaron a cabo. Y en cambio en este libro nos dice sobre el significado de tales eventos. Hubiese estado bueno coger una porción de los 4 evangelios y explicar esto bien, ¿sí? Como tiene que ser. Pero bueno, lo hacemos en casa. Ya le digo, por una cuestión de tiempo no se puede hacer, lo hacemos en casa, pero hay mucha riqueza en esto, de que un libro lo habla de Jesús de una manera, otro de otra, pero estamos hablando del mismo Jesús, ¿sí? Diferentes puntos de vista, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Este es el libro o el cuadro comparativo de los 4 evangelios. Hay una pregunta que está al final, que dice, ¿es Jesús el Hijo de Dios? Claro que Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Eso se nos viene. Bueno, ahora tenemos que defender que Jesús es el Hijo de Dios, porque si yo le pregunto, si alguno de los que estamos aquí vivió en el tiempo de Jesús, no creo. Ahora también le puedo preguntar, ¿conoció en persona a alguno que haya vivido en el tiempo de Jesús? ¿Alguno conoce a alguno que haya vivido en el tiempo de Jesús? Pero en persona. ¿No? Entonces, sin embargo, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Algo que está muy claro para todos nosotros. Pero vamos a defenderlo con la Escritura y con nuestra propia vida. 2 formas de garantizar de que Jesús es el Hijo de Dios.
Primero vamos a la Escritura. Juan 10:36, si no me equivoco, porque ya a esta altura. Juan 10:36. Juan 10:36 nos dice: yo soy el Hijo de Dios, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Ahí tenemos un asidero bíblico, seguramente que hay muchos más. Pero mire, ahí tenemos uno. ¿Cómo me demuestras que Jesús es el Hijo de Dios? Pues vamos a Juan 10:36 y Jesús mismo está diciendo, yo soy el Hijo de Dios. Y en nuestra propia vida, la experiencia personal de un cristiano con Jesús, dicen que es la prueba más grande de su realidad. Si su vida ha cambiado desde que usted lo aceptó en su corazón, es todo lo que necesitamos saber. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ¿de verdad que no quedamos igual? Ya hay cosas que cambian en nuestra vida, por ahí que no se pueden explicar. Antes me apetecía hacer tal cosa, ahora me apetece orar o leer la Biblia. ¡Qué aburrido! Pero porque si yo tengo a Jesús en mi corazón, no es aburrido y es locura para los que no creen. Algo pasa en nuestra vida. Nunca le dijeron, estás distinto, ¿qué te pasa? Y tengo a Jesús en mi corazón ahora. Hay un cambio en nuestra vida, ¿sí? Eso es el Espíritu Santo, Jesús, Dios, los tres en uno, produciendo un cambio en nuestra vida. Si Jesús no fuera el Hijo de Dios y fuera solo un hombre, mira, un hombre no puede cambiar nada en tu vida. Solo te puede dar palabras de aliento. El único que cuando te encuentras con Jesús sales de ahí cambiado, se llama Jesús, porque es el Hijo de Dios y porque es Dios. Si tengo un encuentro verdadero con Jesús, ya no soy el mismo. No sabemos qué pasa. Es el Señor llenando nuestro corazón y cambiando hasta nuestra manera de pensar. Pero algo cambia en nuestra vida. Ya no somos los mismos. Este estudio, como bien leen al final, para poder hacer un estudio más avanzado, hay citas bíblicas ahí que si tiene el cuaderno los puede leer. Sería bueno que lo leamos y sería bueno que en la última hoja, donde están los ejercicios, podamos completarla. No es muy difícil, no que lo vamos a completar ahora, sino no es muy difícil, pero para afianzar conceptos, vuelva a leer lo que hablamos en esta tarde. Nada más, que el Señor les bendiga.